Bueno, como les decía, vamos a retomar el tema de elasticidad, en este caso bidimensional en el plano. Vamos a trabajar principalmente el planteo que vamos a ver, lo que se conoce como elasticidad plana en coordenadas cartesianas. Y luego vamos a ver lo que es elasticidad bidimensional en coordenadas polares. Es un tema muy importante porque bueno, nos permite, el planteo de la elasticidad plana nos permite resolver muchos problemas de ingeniería, tiene una amplia aplicación, los problemas relativos a estados planos de tensión o de formación plana, digamos, por ejemplo, casos de tuberías sometidas a presión, el caso de túneles, el caso de análisis de túneles, el caso de presas, o sea, hay un montón de casos donde cómo están las dimensiones del elemento que estamos analizando y la disposición de la aplicación de las cargas hace que el problema se desarrolle en un estado plano y obviamente también facilita mucho su abordaje, ¿no? Vamos a... Entonces, en el caso de los problemas de tensión y de formación plana, como decíamos recién, la característica que tienen los problemas planos es que la solución se puede plantear usando solamente dos coordenadas. La geometría del cuerpo tiene una generatriz paralela al eje Z, en este caso puede ser cualquier eje, ¿no? Pero paralela a un eje, y las cargas exteriores son independientes de la coordenada Z, digamos de lo que sería el largo del cuerpo y están contenidas en el plano XY, ¿no? O sea, no puedo tener cargas en un plano de normal Z, aplicadas sobre ese plano. Están aplicadas todas sobre el plano contenido en el plano XY. Por ejemplo, un caso de tensión plana es, por ejemplo, esta chapa que tiene un agujero en el centro y está traccionada en un extremo. Entonces, en este caso, los problemas de tensión plana se caracterizan porque hay dos dimensiones que son, digamos, de un tamaño muy superior a la tercera, en este caso es el espesor. Entonces, en este caso la distribución de tensiones, especialmente en las cercanías al agujero, vamos a tener una distribución de tensiones normales en dirección X e Y, pero no vamos a tener tensiones en la dirección Z, normal al plano, ¿sí? Entonces, por eso se llama un problema de tensión plana. Vamos a tener tensiones también tangenciales tau XY, pero no vamos a tener tensiones sigma Z, ni tau XZ, ni tau YZ. Ahora, un problema de tensión plana puede originar, obviamente, un problema de deformación plana, es decir, que la tensión sigma Z sea nula, no quiere decir que la deformación epsilon Z sea nula, ¿no? Entonces, generalmente un problema de tensión plana tiene asociado un problema triple de deformación, un estado triple de formación. O sea, y viceversa, generalmente un estado doble de deformación tiene asociado un estado triple de tensiones. En el caso de, para el caso de tensión plana, como podemos ver aquí, se caracteriza de un estado tensional en que la tensión normal y las tensiones tangenciales actúan sobre las caras de la pieza, donde las tensiones normales y las tensiones tangenciales actuantes sobre las caras de la pieza son nulas. Es lo que decíamos recién, en la dirección Z no hay
no hay tensiones. Y si el eje XY es el plano del sólido bidimensional, las únicas componentes del tensor de tensiones son sigma X, sigma Y y tau XY, y las componentes sigma Z, tau XZ y tau YZ son nulas. Entonces los tensores de deformación y de tensión nos quedan expresados de esta manera, ¿no? Como podemos ver, lo que decíamos recién, el tensor de tensiones nos queda expresado con las componentes sigma X, sigma Y y tau XY, y las demás componentes son nulas. Podemos observar que sigma Z es nula, pero en el tensor de deformaciones el epsilon Z no es nulo. Digamos, en caso general va a ser digamos, distinto de cero. Puede haber un caso donde sea nulo. Podemos ver que es generalmente cuando si sigma X y sigma Y tienen el mismo módulo y sentidos contrarios, ¿no? En ese caso, por el efecto Poisson, el epsilon Z se va a anular. Si no, va a ser distinto de cero. Entonces esto es lo que caracteriza un estado plano de tensiones. En el caso de una deformación plana, fíjense que las dimensiones del cuerpo, hay una que es mucho mayor a las otras dos, ¿no? Es decir, se caracterizan los problemas de deformación plana, donde tenemos que la longitud del cuerpo que estamos analizando, de la pieza, es mucho mayor a la sección transversal, ¿no? A las otras dos dimensiones de la sección transversal de la pieza. Por ejemplo, en el túnel obviamente la longitud es mucho mayor a el diámetro o la sección de entrada del túnel. Obviamente fíjense que las cargas están aplicadas, contenidas en el plano de normal saliente a la pantalla, de normal Z, si podemos decirle que es el Z, están contenidas en el plano, y lo que vemos es que en este caso las deformaciones en la dirección de X e Y van a depender, epsilon X y epsilon Y van a depender de X y de Y epsilon Z es nulo, es decir, por ejemplo, en este caso, la longitud del túnel no va a variar, entonces, al no variar, no deformarse en la dirección de Z, se va a originar una tensión sigma Z, que va a tener la particularidad que es constante. Esa tensión es constante en cualquier sección del túnel, ¿no? Donde yo quiera analizar un plano, cortar con un plano y analizar la distribución de tensiones, esa sigma Z va a ser constante a lo largo de la longitud del túnel. Y las deformaciones, las distorsiones, voy a tener una distorsión gamma XY que va a depender de X y de Y, y gamma XZ y gamma YZ van a ser nulas, ¿no? Entonces, en este caso, en la deformación plana, lo que vamos a tener es que, analizando los tensores de deformación y de tensiones, el tensor de deformación obviamente no va a tener componentes de epsilon X, epsilon Y y gamma XY. El resto de las componentes del tensor van a ser nulas. Como podemos ver, el epsilon Z es nulo, pero el tensor de tensiones sigma Z no es nulo. Estas son las características de una deformación plana. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver casos de estado de tensión plana, en el caso de acá de unos hilos, estos recipientes donde tenemos un estado membranal y tendremos una distribución de tensiones sigma X, sigma Y en las paredes del elemento. Y acá, por ejemplo, tenemos una presa que, obviamente acá la longitud de la presa tiene una sección constante y una longitud bastante importante. Y la distribución de tensiones va a ser, digamos, constante en cualquier sección de esta longitud, ¿no? Se va a mantener una distribución de tensiones constante en cualquier posición que quiera tomar una porción de esa presa. Y obviamente vamos a tener, como la longitud, la presa no se va a deformar en el sentido longitudinal, nos va a estar asociado a esto un estado triple de tensiones, como podemos ver acá, ¿no? Tenemos una tensión en sigma X, sigma Y y una sigma Z, que va a estar a todo lo largo de la presa,
y que, como decíamos recién, tendrá un valor constante en cualquier lugar que querramos analizar una sección de esta presa. El otro caso que tenemos también de deformación plana, ¿sí? Es el caso de un cilindro sometido a presión, un tubo sometido a presión. Tenemos en este caso también que la longitud del tubo, de la tubería, no va a variar. Entonces también tendremos asociado a este estado de formación plana un estado digamos, de tensiones que pueda estar asociada una tensión longitudinal debido a que no hay una deformación longitudinal, ¿no? Estos son los casos de aplicaciones que tienen los estados planos y que vamos a ir viendo después a medida que avancemos con la teoría. En este caso, el de la tubería sometida a presión lo veremos cuando abordemos el planteo de estados planos en coordenadas polares, dado por la simetría que tiene los tubos, son más adecuados para trabajarlo en forma polar, ¿no? Entonces, para plantear las ecuaciones del estado de formación plana, tendremos un campo de deformaciones en el cual las deformaciones longitudinales específicas, epsilon x y epsilon y, dependen de x y de y, y epsilon z es nulo, y tenemos una distorsión gamma xy, también depende de x y de y, a través de la ley de Hooke tendremos un campo de tensiones expresado por la expresión general de la ley de Hooke, y como podemos ver, la deformación específica epsilon z es igual a 0, pero el sigma z, como podemos ver de aquí, va a ser distinto de 0, y va a depender del Poisson y de sigma x y sigma y. O sea, sigma z no va a depender de z, ¿no? Es independiente de la coordenada z. Y depende de x y de y. Sigma x y sigma y, perdón. Y las distorsiones gamma xz y gamma yz son iguales a 0. Bueno, las condiciones de contorno nos establecen que en el contorno lateral del cuerpo vamos a tener que digamos, las condiciones de contorno respecto a los corrimientos U y B que se puedan fijar, y lo que tenemos es que los corrimientos en dirección W, que es en la dirección Z, van a ser nulos, ¿sí? Y las condiciones de contorno en el lateral van a estar asociadas a los vectores de carga ρx y ρy que van a actuar en la superficie, ¿sí? Esto va a estar equilibrado por el tensor de tensiones en las cercanías del borde exterior del cuerpo, ¿no? Es decir, que las tensiones actuantes exteriores ρx y ρy van a, las fuerzas, digamos, las fuerzas superficiales ρx y ρy que actúan en el contorno lateral van a estar equilibradas por el sistema de fuerzas interior del cuerpo, dado por las tensiones sigma x, sigma y tau xy. Y en los extremos, en las tapas del cuerpo, obviamente en la coordenada z más menos h sobre 2, tendremos que las condiciones de contorno será que el W es igual a 0, o sea, no se puede deformar en esta dirección, y que sigma z tiene que ser igual a rho z, en este caso, si al no poderse deformar y aparecer una tensión normal en la dirección de z, ¿no? Este sería el caso correspondiente para un estado de deformación plana.
Eh, para poder hallar la solución del problema de, este, de elasticidad plana, como vimos cuando vimos el caso general del problema elástico, que lo vimos asociado a, digamos, al problema general, donde tenemos en cuenta el problema espacial, en donde podían darse estados triples de tensiones, considerando todas las componentes del tensor de tensiones. Vimos que había dos formulaciones para poder resolver el problema elástico, ¿no? El problema elástico general, que era la formulación de, en corrimientos, ¿sí? O digamos, la solución en tensiones, ¿no? La solución en tensiones es la solución de Michel Beltrami, que lo vimos también para el estado general. Nosotros acá en nuestra cátedra, el planteo que hacemos para hallar la solución del problema elástico lo hacemos a través de la formulación en tensiones. Y por eso es que ustedes en el video vieron que les veo que presentamos de este tema, se ven las dos formulaciones en corrimientos y en tensiones. Nosotros acá, bueno, como el planteo que hacemos desde la cátedra es la formulación en tensiones, lo centramos directamente a analizar esta solución de Beltrami Mitchell, ¿no? Que eh, trata de, a partir de la ecuación de compatibilidad, trabajar esa ecuación de compatibilidad que están, en este caso, vamos a tener en el estado de tensión plana, en el caso de estado de tensión plana, una ecuación de compatibilidad eh, que está expresada en corrimientos, a partir de las ecuaciones este, de corrimientos, expresarla en tensiones. Entonces, para poder transformar esta ecuación de compatibilidad en una ecuación de tensiones, trabajamos con las ecuaciones constitutivas, las leyes de Hooke, y las ingresamos en ecuaciones de compatibilidad. Entonces, para pasar a tensiones, la ecuación de compatibilidad, ayudado también de las ecuaciones de equilibrio interno, se llega a la formulación de las ecuaciones de Beltrami-Mitchell. Eso en el apunte nuestro de la cátedra que les quería mostrar. Ahí en el campus está subido el apunte de este tema. Van a poder hacer, tienen todo el desarrollo de cómo se llega a la formulación del problema elástico bidimensional. En el video obviamente está simplificada la deducción, obviamente por obvias razones, ¿no? Para, digamos, poder hacer un video que no sea tan extenso, pero bueno, si uno quiere ver el detalle, bueno, pueden abordarlo desde el apunte como para hacer también una aproximación, y si no, de la bibliografía de la cátedra, en los libros de elasticidad de Timoshenko o de Ortiz Berrocal, también tienen hecho el planteo del estado plano de tensiones, ¿no? La deducción de las ecuaciones. Y bueno, acá en el apunte pueden seguirlo como para hacer un primer abordaje y poder entender cómo se llega al planteo de la formulación general del problema elástico bidimensional. Es que comenzamos con el análisis de un cuerpo, una chapa, en donde, como decíamos recién, está cargada sobre el eje de la chapa, o sea, hasta las cargas están contenidas en el plano de la chapa. Y si tomamos un elemento diferencial de esta chapa y establecemos el equilibrio interno, bueno, como hacíamos con el caso general, en este caso trabajamos en el plano, o sea, va a ser más simple. Ponemos en evidencia el equilibrio en la dirección de X y de Y, las tensiones normales y tangenciales, y haciendo la sumatoria de fuerzas, también teniendo en cuenta las fuerzas másicas acá actuando en el cuerpo, obtenemos
las ecuaciones de equilibrio interno, ¿no? Haciendo el equilibrio, tenemos la primera ecuación de equilibrio interno y después haciendo la misma proyección y, digamos, simplificando términos, obtenemos la segunda ecuación de equilibrio interno. Es decir que en el estado plano, como debería esperarse, las ecuaciones de equilibrio interno pasan a ser 2 respecto a las que teníamos en el problema general de elasticidad, que teníamos 3 ecuaciones de equilibrio interno. Entonces, trabajando con las ecuaciones cinemáticas, planteando los corrimientos, también obtenemos las relaciones cinemáticas. En este caso también serán, en vez de ser 6, van a ser 3, epsilon x, epsilon y gamma xi. También planteando la ley de Hooke, tendremos de las 6 ecuaciones de la ley general de Hooke, vamos a tener en estado plano 3, las correspondientes a epsilon x, epsilon y gamma xi. Y bueno, como decía recién, trabajando con la ecuación de compatibilidad, que tenemos una sola ecuación de compatibilidad, que si recuerdan era que la derivada segunda de gamma xi una vez respecto de x y una vez respecto de y, era igual a la derivada segunda de epsilon y respecto de x 2 veces, más la derivada segunda de epsilon x respecto de y 2 veces. Entonces acá lo que se hace a partir de esta ecuación es reemplazar los epsilon y los gamma por la ley general de Hooke, expresando también el módulo de elasticidad transversal en términos de E. Y bueno, se va operando, y la idea es que esta ecuación de compatibilidad, convertirla en una ecuación de compatibilidad donde solamente aparezcan tensiones normales, sigma x y sigma y. Entonces, al hacer este reemplazo de las ecuaciones constitutivas de la ley de Hooke, la ecuación de compatibilidad me queda expresada de esta forma y me queda todavía acá una derivada segunda de tau xi respecto de x y de y que tengo que ver de la forma de poder reemplazarla acá por tensiones normales. Entonces, ahora acá hago uso de las ecuaciones de equilibrio interno. Fíjense que esto va en sintonía con lo que veíamos aquí, donde las ecuaciones de equilibrio interno también participan para poder hallar las ecuaciones de Beltrán y Mitchell, ¿sí? Acá tenemos la ecuación de compatibilidad en tensiones que, utilizando las ecuaciones de equilibrio interno, en este caso lo que hago es, las utilizo para reemplazar o poder sacar tau xi. Bueno, eso se hace haciendo un artilugio matemático entre las ecuaciones de equilibrio interno, que es derivarla a las ecuaciones de equilibrio interno respecto de x y de y. O sea, estamos derivando la primera ecuación de equilibrio interno respecto de x y la segunda respecto de y. Acá, como pueden ver, si han visto el video, los videos, es que el problema general se hace para fuerzas másicas que sean, que no puedan ser constantes, que puedan ser variables. Bueno, en el caso general tomamos la consideración, la hipótesis de que son constantes, que, digamos, un ejemplo de fuerza másica constante es la gravedad, ¿no? Entonces, en este caso, al derivarla a las fuerzas másicas se anulan y las ecuaciones de equilibrio interno me quedan, digamos, de esta forma, y acá lo que hacemos es despejar de la primera ecuación de equilibrio interno la derivada segunda de tau xi respecto de x y de y de la segunda también, y la sumo. Entonces, de esta forma, obtengo, utilizando la ecuación de equilibrio interno, esta ecuación diferencial en derivadas parciales que la voy a reemplazar en la ecuación de compatibilidad. Entonces, de esta manera, al reemplazar en la ecuación de compatibilidad, me queda esta expresión. Ahora sí tenemos ya a partir de acá, esto es un trabajo algebraico para poder llegar a la expresión final de la ecuación de Beltrame-Mitchell, que para el caso, digamos, de fuerzas másicas constantes o nulas, expresa que el laplaciano de sigma x más sigma y es igual a 0. Esto es lo que está
expresando aquí en el video, que era lo que llegaba en la ecuación de Beltrán y Mitchell, ¿sí? Bueno, acá tienen el planteo simplificado de lo que se hace. Ahí lo que habíamos recién en el apunte que le estaba mostrando es todo este trabajo algebraico de trabajar con las ecuaciones constitutivas, las ecuaciones de equilibrio interno, para llegar a la expresión de Beltrán y Mitchell, que este es el caso general cuando las fuerzas másicas no son constantes, donde en vez de quedar igual a 0, queda igual a menos 1 sobre 1 menos nu, por la divergencia de las fuerzas másicas, ¿no? Este sería el caso general cuando las fuerzas másicas no son constantes. Y en el caso de tensión plana, tenemos que, para el caso de tensión plana, tenemos un estado triple de deformaciones, y haciendo el mismo análisis, bueno, acá el planteo es que como epsilon z no va a depender de z, sino que depende de x y de y, también, como comentaba en el video, la ecuación de compatibilidad, en vez de tener una, van a aparecer 4 ecuaciones, aparecen 3 más, que son las relativas a la variación de epsilon z respecto a x y y. Y bueno, para el caso, digamos, general, cuando el espesor del cuerpo es muy pequeño, o sea, respecto a las dimensiones principales, se puede prescindir de estas condiciones de ecuación de compatibilidad y trabajar con esta expresión, como veíamos recién, para el caso de deformación plana. En ese caso, se puede llegar a, digamos, a hablar solamente que hay trabajar con una sola ecuación de compatibilidad, y no habría, digamos, que tener en cuenta estas ecuaciones de compatibilidad, que son los casos que estamos analizando nosotros. Y bueno, las condiciones de contorno también no se pueden aplicar cargas en las secciones extremas. O sea, como decíamos recién, en el caso de tensión plana, las cargas están aplicadas sobre el plano, contenidas en el plano de la chapa, ¿no? No se pueden aplicar cargas normales, si no aparecerían tensiones sigma z. Y en el contorno lateral también tienen que equilibrar las cargas a las cargas de superficie ρx y ρy. Y bueno, el planteo también para tensión plana o deformación plana tiene un comportamiento, digamos, tiene un planteo similar, que es trabajar con las ecuaciones de compatibilidad, las ecuaciones constitutivas de Hooke y las ecuaciones de equilibrio interno. Y se llega, en el caso de tensión plana, a una expresión similar, que en el caso de que las fuerzas másicas sean constantes, vamos a llegar a la misma expresión, ¿no? Que el laplaciano de sigma x más sigma y es igual a 0. Cuando las fuerzas másicas no son constantes, podemos ver lo siguiente. Para un caso de deformación plana, el laplaciano de sigma x más sigma y va a ser igual a menos 1 sobre 1 menos nu, por la divergencia de las fuerzas másicas. Y en el caso de tensión plana, va a ser igual a menos 1 más nu por la derivada de sigma x más sigma y más la derivada de y respecto de y. O sea, la divergencia de las fuerzas másicas. O sea que la única diferencia que tenemos es una constante, una propiedad del material, que es el coeficiente de Poisson. Y, como decíamos recién,
Para el caso en que las fuerzas básicas no intervengan, no sean constantes, en este caso, la expresión de la ecuación de compatibilidad para el caso de tensión plana y deformación plana tienen la misma expresión. Nosotros vamos a trabajar con esta expresión y lo que vamos a ver cuando la clase que viene, para terminar el tema de estados planos en coordenadas cartesianas, es ver cómo plantear soluciones a esta ecuación diferencial, o sea, este laplaciano de sigma x más sigma y. Vamos a plantear otra función de tensiones, así como en torsión habíamos planteado la función de Prandtl, si ustedes recuerdan. Bueno, en estado plano de tensiones hay otra función que se llama función de Airy, que también va a tener que cumplir ciertas condiciones. O sea, la función de Airy va a tener que satisfacer las ecuaciones de equilibrio interno para que sea función, digamos que solución del problema, y vamos a reemplazar a sigma x y sigma y por esa función de Airy, donde vamos a plantear el problema a partir de, digamos, funciones polinómicas que sean solución del el laplaciano de sigma x más sigma y. Lo que nos va a quedar cuando planteemos la función de Airy es que este laplaciano se va a convertir en un bilaplaciano. Eso es porque vamos a hacer un pequeño adelanto. Bueno, acá en el apunte tienen, antes de pasar a lo de Airy, para mostrarles brevemente, tienen el planteo para el caso también de deformación plana, la deducción de cómo llegar a la ecuación de compatibilidad en tensiones, las hipótesis iniciales donde tenemos que epsilon x, epsilon y gamma xy son no nulas, y que epsilon z, bueno, acá hay un error, esto sería gamma, esto hay que corregirlo, acá sería gamma y z y xz son nulas, ¿no? Esto está equivocado. Hay un error acá. Y bueno, a partir de que epsilon z es nulo, tenemos el estado triple de tensión porque tenemos sigma z, ¿no? Bueno, haciendo el mismo análisis con las ecuaciones de equilibrio interno, las relaciones cinemáticas, la ley generalizada de Hooke y la ecuación de compatibilidad, trabajándolo se llega a la misma expresión que para el caso de tensión plana. En nuestro caso, para el caso particular de fuerzas másicas constantes, que el laplaciano de sigma x más sigma y es igual a 0. Entonces lo que vamos a ver es el planteo de lo que decíamos de la función de Airy, que esto lo vamos a ver la clase que viene, es plantea la función de Airy es que reemplazar a sigma x, sigma y tau xy por una función phi que tiene las siguientes condiciones, ¿no? Que la derivada segunda de esa función phi respecto de y dos veces va a ser igual a sigma x, la derivada segunda de esa función phi respecto de x dos veces va a ser igual a sigma y que menos la derivada segunda de phi respecto de x y de y es igual a tau xy. Esta condición obviamente no es caprichosa, sino que responde a que si reemplazamos esta función de Airy en las ecuaciones de equilibrio interno y hacemos las derivadas de las tensiones aplicadas a la función de tensión, para el caso de fuerzas másicas constantes, vemos que satisfacen la ecuación de equilibrio interno, o sea, las ecuaciones quedan idénticamente nulas, ¿no? Entonces, esta condición de la función de Airy satisface la ecuación de equilibrio interno, entonces podemos tomarlo como función de tensiones que resuelve el problema elástico. Entonces, bueno, reemplazando
en el laplaciano las tensiones sigma x, sigma y por la función de tensión, vemos que sigma x más sigma y no va a ser más que la derivada segunda de phi respecto a y dos veces más la derivada segunda de phi respecto a x dos veces. Esta sumatoria no es más que el laplaciano de phi. Es la expresión del laplaciano de phi. Entonces, si lo reemplazamos dentro del laplaciano que ya teníamos sigma x más sigma y, llegamos a una ecuación biarmónica, que es que el bilaplaciano, ¿sí?, de phi tiene que ser igual a 0. Esto va a ser una ecuación diferencial de derivadas parciales de cuarto orden en términos de phi. Entonces, el problema va a consistir en encontrar soluciones que satisfagan esta ecuación diferencial. Esto lo vamos a hacer a través de planteo de soluciones polinómicas que veremos en función de las características de esos polinomios que van a representar distintos casos o soluciones de problemas elásticos. Así que bueno, esto después lo vamos a ver la clase que viene con detalle, pero bueno, les quería comentar cómo es el planteo para poder ver la aplicación de la solución al problema elástico, ¿no? Cómo planteamos la solución a partir de obtener la ecuación de compatibilidad en tensiones, que llegamos a este laplaciano de sigma x más sigma y, para poder ver soluciones de este problema, se pueden plantear a través de la función de Airy, que tiene que cumplir esas condiciones que vimos recién. Bueno, esto respecto a lo que es el planteo de los estados planos de tensión y deformación en coordenadas cartesianas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta de esto, si de los videos quedó alguna duda, y de la exposición que acabamos de hacer, si hay alguna pregunta. Por mi parte, no. No, profe. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a plantear hay una actividad práctica que está planteada como un repaso de lo que era el estado tensional que vimos al comienzo del año, cuando empezamos a ver teoría matemática, el planteo del tensor de tensiones, bueno, y deformaciones. Esta actividad práctica, bueno, es un repaso de ver cómo aplicarlo a problemas planos. Lo que tenemos dos ejercicios para plantear. La idea sería, bueno, que si pueden después creamos las salas, si quieren hacemos un pequeño descanso, vemos los ejercicios y después abrimos las salas para que puedan trabajar los ejercicios, después lo resolvemos todos juntos, vemos cómo es el planteo y primeramente dejamos un tiempo para ver si ustedes pueden resolverlo. Acá, por ejemplo, es un problema de un sólido elástico en el cual existe un estado tensional plano y la matriz de tensión está expresada de esta forma, ¿no? Tendríamos sigma x, tau xi y sigma i, serían los valores de las tensiones, y nos piden determinar las tensiones y direcciones principales, calcular las deformaciones principales y calcular la deformación transversal unitaria máxima. Acuérdense que la deformación transversal unitaria máxima es el gamma, es la componente del tensor, que sería el gamma sobre 2. Así que si calculan a partir de la tensión tau xi máxima que puedan obtener, el gamma xi va a ser esa tensión sobre G sobre 2, ¿no? Así que eso sería la deformación transversal unitaria máxima. Y el otro problema es que acá tenemos una combinación de estado, donde dice que al interior de un sólido elástico existe un estado tensional plano
superposición de los dos indicados en la figura, estando las tensiones expresadas en kilo por milímetro cuadrado. Entonces se pide calcular las tensiones principales dando módulo de dirección y sentido de cada una de ellas. Para arrancar con el primer punto, para poder sumar estos dos estados, hacer una composición de los estados, tenemos que este estado que tenemos acá, rotado 45 grados, fíjense que tenemos tensiones principales. Entonces lo que habría que hallar de acá es un estado de tensiones que esté en las direcciones X y Y, ¿sí? Que represente este estado de tensiones principales, para poder componer los dos estados y poder sumar las tensiones en las direcciones X y Y. Entonces inicialmente lo que hay que ver es cómo pasar de este estado a un estado equivalente orientado en las direcciones X y Y como está este otro estado para poder sumarlo. Eso se puede plantear también gráficamente a través del círculo de Moore, teniendo las tensiones principales. Podemos ver cuánto vale sigma X, sigma Y y tau XY de este estado para poder sumarlo con este. Entonces a partir de ahí se puede obtener, ya teniendo, se pueden obtener las tensiones principales, las direcciones principales. Y después, bueno, pide la tensión correspondiente a un plano perpendicular al plano director, cuya normal exterior forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Es decir, lo que tienen que ver es calcular las tensiones para un plano que está 30 grados, orientado a 30 grados respecto al eje X en sentido antihorario, ¿no? Sería por un plano que está a 30 grados en sentido antihorario. Y después la tensión correspondiente a un plano perpendicular al plano director, que forma un ángulo de 30 grados con el correspondiente a la mayor tensión principal, que ya se había calculado previamente en el primer punto, ¿no? Y por último, la deformación transversal unitaria máxima, indicando la dirección que corresponde, ¿no? Esta deformación transversal unitaria máxima, como decía recién, es teniendo en cuenta el tau máximo que van a tener cuando obtengan las tensiones principales del tau máximo, y ahí calculan la deformación transversal, ¿no? Si quieren, bueno, podemos hacer un pequeño receso y en 10 minutitos trabajamos en grupo, si les parece. Quieren, así armamos los grupos, piensan un poquito de estos ejercicios, después los discutimos todos juntos, ¿sí? Para entender cómo plantearlos. Perfecto, Gustavo. Buenísimo. ¿De la segunda vacuna te llegó alguna? Bueno, chicos, ¿cómo fue? ¿Pudieron plantear algo del problema? ¿Algún grupo tiene algo para que podamos compartirlo? Nosotros tenemos algo, pero está un poco desprolijo. Así que si algún grupo tiene algo prolijo, nada, los invito a... Nosotros hicimos algo en un archivo de matemática. Si quieren lo muestro, no sé si está bien. A ver, bueno. A ver. No sé si ahí se ve la... Sí, se ve. En el primer punto decía determinar las tensiones y las direcciones principales. Bueno, acá se hace fácil, digamos, porque las tensiones principales son los autovalores del tensor, así que están acá. Las direcciones principales son los autovectores. Bueno, acá le puse para que lo ponga en forma numérica, porque si no ponía con un número con raíces.
El segundo punto pedía calcular las deformaciones principales. Nosotros calculamos, digamos, aplicando la ley de Hooke generalizada. Acá pusimos los valores de E y mu que daba el enunciado. Y el epsilon 1, digamos, lo hicimos tomando este valor, que es el más grande, digamos. Sí, Epsilon 1, sigma 1. Sí. claro, aplicando, bueno, reemplazando los valores acá, epsilon i, digamos, sería el sigma 2, ¿no? Sí, Y bueno, ahí obtenemos el epsilon 1 y el epsilon epsilon. 1 y de la misma manera el epsilon 2. Después pide la deformación transversal unitaria máxima, o sea, el xy epsilon xy. Sí, Calculamos la tensión tangencial máxima como la diferencia entre las tensiones principales dividido 2, que nos da esto. Después hallamos el gamma, digamos, dividiendo la tensión tau sobre perdón, sobre G. El gamma es tau sobre G, como está acá. sí. El G lo calculamos, bueno, con la equivalencia, como E sobre 2 por 1 más mu. Y con estos datos podemos calcular el EXY como el gamma XY sobre 2. Si mal no recuerdo, era esa la expresión. Y da 40,83. Ok. Bueno, lo único que veo que, digamos, de todo el cálculo, eh, hay un error cuando calculan el tau máximo, porque fíjense, a ver si te comparto un cachito para ver, les muestro, está muy bien, todo el procedimiento está bien calculado, salvo el momento del tau máximo. Ahora les muestro, a ver. ¿Ok? La dejo de compartir. Eh, bueno, acá está el ejercicio. El planteo del ejercicio. Bueno, acá para plantear la solución, bueno, como planteaste con los autovalores, acá está hecho el desarrollo del determinante para calcular las tensiones principales. Y bueno, las expresiones en el estado plano para acciones principales en términos de la componente del tensor de tensiones, lo podemos calcular con estas dos expresiones, que son las raíces de la ecuación característica, esta cuadrática. Y para las direcciones principales, también resolviendo este sistema las podemos calcular. Para poder verlo más de forma gráfica al planteo, tomando el elemento diferencial, donde están aplicados el punto donde están aplicadas las tensiones como elemento diferencial, lo que vemos, bueno, es el planteo del círculo de Moore, y de acá también vemos que el ángulo que forma la dirección principal, cómo calcularlo, que esto también ustedes lo han visto en estabilidad 1, ¿no es cierto? Esto no creo que sea nuevo para ustedes. ¿Se estaba viendo la pantalla? Perdón, porque me apareció un cartel que estaba en Sí, pausa. sí, Sí, Ah, sí, se Sí, veía, sí, profe. está. estaba viendo. perdón. No, perdón, está ocultado esto acá. Bueno, para el caso de este problema,
Yo acá he seguido la convención de la bibliografía de los signos respecto a las tensiones, cómo se orientan las tensiones, el signo positivo especialmente las tensiones tangenciales, ¿no? Bueno, las tensiones normales, si son de compresión, son negativas, si son de tracción positiva, pero las de corte, respecto al punto que está en el centro del elemento, lo que vemos, por ejemplo, la dirección, la tau xi, en la dirección de este plano, si genera un momento respecto a este punto, esta tau, que es sentido antihorario, que es saliente del plano, o sea, el vector momento, se considera en ese caso en sentido antihorario se considera perdón, a ver, negativo. Entonces fíjense que tenemos 100, que tiene que estaría acá, menos 100, y el tau va hacia abajo, va en sentido antihorario, en sentido antihorario se considera negativo. Y el sigma i, que es 200, que está aquí, el tau asociado tiene sentido horario, se considera positivo. Entonces, bueno, de esta forma tenemos el círculo de Moore y tenemos la tensión principal sigma 1 y la sigma 2. Y acá fíjense que la que ustedes calcularon, al hacer sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, han calculado la tensión aquí. Pero la máxima está entre el sigma 3, que es 0, y el sigma 2. ¿sí? Entonces, el tau máximo está aquí. O sea que lo que tenían que tomar es el módulo de sigma 2 sobre 2. Eso le va a dar más de 100, 100 y algo, 108 creo que era. Usted le dio 66, ¿no? Más o menos. Sí, Sí. pero es porque sigma 3 es 0, claro. Claro. Es el Claro. mayor menos el menor y sigma 3 es 0. Claro. En realidad sigma 1 es 0, el más alto. O sea, Sí, lo que nosotros tomamos como sigma 1 sería el Claro, sigma 2. Está exactamente. entre medio de los dos extremos. Ujú. sí. Está perfecto. No, perdón, estoy. Ok. Y bueno, nada más que eso. Entonces, al tener el tau máximo, después, bueno, el cálculo que hicieron está correcto. Digamos, el procedimiento, nada más que, bueno, tienen que rever el tema de tau máximo, nada más. Lo demás está todo bien. Está muy bien. Están las deformaciones principales. Fíjense que tenemos un estado plano y tenemos también un estado triple de formación, ¿no? Tenemos epsilon 1, 2 y 3. Y bueno, el cálculo de las direcciones principales y las tensiones principales. Ahí la tau máxima 108. Ahí lo corregí. Ah, perfecto. Sí, 108. Bueno. ¿Se animan a plantear este ejercicio? A ver, para arrancar, a ver cómo arrancar con el primer punto. Acuérdense que lo que tienen que hacer acá, lo que les está pidiendo es que para poder sumar la superposición de los dos estados tensionales, este estado lo tenemos que orientar, digamos, respecto a la dirección de X y de Y, para poder componerlo con este otro estado, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, podemos hallar la suma de los dos estados y poder calcular las tensiones principales.
y las direcciones. ¿Se animan a plantear ese primer punto, cómo hacerlo? Sí, sí. Bueno. Nos volvemos a separar en Sí, grupos, en estoy salas. compartiendo la... Ah, está, sí. Sí. Sí, ahí creamos la sala de vuelta, iniciamos la sala. Vamos a dar 10 minutos para este punto. Ahí está. ¿Cómo fue? ¿Lo pudieron plantear? Al primer punto. Sí, sí. A ver, hago un grupo otro grupo que no sea el de Víctor o Carlos, que quiera mostrar algo, algún otro grupo para cambiar un poquito, a ver, alguien más que tenga algo. Parece que no. Bueno, no sé, Víctor, ¿vos podés mostrar algo entonces? Sí, sí, ahí lo muestro. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí, Ok. Bueno, primero, creo que me conviene, perdón, voy a compartir toda la pantalla, así puedo tener a mano también el enunciado. Pantalla. Ahí está. Bien. Lo que hicimos primero fue plantear la matriz T correspondiente a este estado tensional sin hacer el cambio de sistema de referencia. Propusimos hacer un cambio de sistema de referencia usando la matriz coseno del ángulo, bueno, menos seno del ángulo, otra vez coseno y seno del ángulo, y nos queda esta matriz de cambio de base. Y recordando un poco la teoría de principio de año, sabemos que para llevar la matriz de este estado tensional al estado tensional que tenemos a la derecha, tenemos que hacer la traspuesta de R por la matriz que queremos cambiar, otra vez por R. ajá. Una vez que hicimos estas operaciones algebraicas, el resultado que nos dio es este, de o sea, sería el estado tensional este, pero cambiado de base para que esté en este sistema de referencia, ¿no? Entonces nos quedaría una tensión normal menos 3 medios en X, 7 medios en Y nos quedan... Ok, ahí hay un error, Sí, porque no me quedan distintas las estaciones de tangenciales. corte. Sí, la de Sí, corte te quedan. sí, sí. Bueno, el resto está hecho a base de esto, así que si está mal esto, está mal el resto también. Sí. Sí, yo les quería mostrar, digamos, con el círculo de Moore, que también lo pueden ver más directo. El planteo sería a partir de... Ah, perdón, no estoy compartiendo nada, ¿no? No.
a partir del círculo de Moore, si ponemos las tensiones principales, tenemos 7 y 3 negativo de compresión. Nos queda este círculo de Moore. Entonces tenemos, este sería nuestro ρ. Tenemos un sigma y un tau. Es decir que para estas tensiones principales, el sigma X sería igual al sigma Y, los dos de tracción, y el tau sería este de 5, ¿sí? Entonces, tenemos, esto estaba a 45 grados, ¿sí? Acá tenemos el círculo de Moore, el ángulo son 2 θ, y lo que sería la equivalente de este estado tensional rotado a 45 grados sería donde nos quedan dos tensiones de tracción iguales, X e Y iguales a 2 y tau XY en 5. Esto es lo que tienen que obtener con el cálculo. Después habría que ver ahí lo que ustedes hicieron, habría que revisarlo a ver por qué les dio mal. Creo, profesor, que tenían invertidos dos coeficientes en la matriz. En la En R. cambio de Sí. base. La de cambio de base. Sí. Ah, ok. Ok, gracias. Y bueno, entonces ahora que ya tienen orientado, reemplazamos este sistema por ahora lo podemos sumar con el original, que con este otro, la composición con este otro sistema que teníamos en X en valor de 4 de tracción, en Y 4 de compresión y tau de 2. Entonces, fíjense que nos va a quedar que es en la dirección de X son los dos positivos, 4 y 2 son 6, que es lo que está acá. En Y tenemos 4 de compresión y 2 de tracción, nos va a quedar 2 de compresión, ¿sí? Por eso queda menos 2 aquí. Y el tau XY, tenemos 2 y 5, ¿no? O sea, nos va a quedar 3. Está acá al cuadrado. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos el estado tensional resultante, bueno, se calculan las tensiones principales, sigma 1 y sigma 2, y se pueden calcular también las direcciones principales, calculando la dirección 1 que da menos 36 grados, y bueno, la otra está a 90 grados, ¿no? O sea, con eso tendrían yo creo que muchas veces es bueno también que se ayuden con la parte gráfica para poder visualizar también la parte analítica, si hay una correspondencia, ¿no? Esto también les va a ayudar como para ver si cometieron algún error o hay algo que está mal, que haya una concordancia con análisis gráfico y analítico, ¿no? Igualmente Toda una sería consulta. sí, El signo de la tau del estado tensional que tenemos, el que está el de la derecha, el C5 sería positivo. sí, fíjate que en la dirección de X, o sea, en la dirección de X es positivo, es horario, en la dirección de Y es negativo, en este caso, pero acá estás tomando, espera, a ver, quiero agrandar un poquito esto.
Sí, se considera acá, como coincidencia, se considera positivo en la dirección de X, ¿sí? Entonces ya el otro te queda, considerado positivo en la dirección de X, te queda definido el Y. Por el teorema de Cauchy, ¿no es cierto? Claro, sí, te queda por Cauchy el I igual. Claro. Ok. Gracias. No, por nada. Bueno, esto sería lo que era el primer punto. Y bueno, el segundo punto pide la tensión correspondiente a un plano perpendicular al plano director, cuya normal exterior forma un ángulo de 30 grados con el eje X contado en sentido antihorario. Bueno, aquí, para este caso, para calcular las tensiones respecto a un plano cuya normal forma un ángulo de 30 grados con el eje X, partiendo de este análisis de este elemento, acá lo que podemos tomar es este plano, digamos gráficamente para interpretar la consigna, es que de este plano tenemos la normal del plano y que forma con el eje X este ángulo θ, ¿no? Entonces, para expresarlo, la determinación de los valores de sigma y tau para un plano que forma, la normal forma un ángulo θ con el eje X, las expresiones a partir del tensor y la proyección respecto a θ, analíticamente lo podemos hacer con esta expresión que tenemos aquí, de sigma y tau. Entonces, bueno, reemplazando los valores de sigma x, sigma y, tau xi y el ángulo que nos dan como dato, podemos determinar los valores de sigma y tau, que en este caso da el sigma da 1,42 y el tau 4,96. Esto es lo que, bueno, lo estamos mostrando porque esto no estaba planteado dentro de lo que habíamos visto, entonces lo planteamos ya cómo lo tendrían que resolver las ecuaciones de cálculo. Y para el caso del otro punto que pide algo similar, pero para un plano que forma un ángulo de 30 grados en sentido horario con la dirección principal, acá pedía con la mayor tensión principal, ¿no? Entonces la mayor tensión principal, sigma 1, y en este caso, la expresión, esta expresión del cálculo de sigma y tau en función de las tensiones, las componentes del tensor, en función de las tensiones principales, adopta esta forma de cálculo. Y bueno, acá para calcular las tensiones para un plano cuya normal forma un ángulo de 30 grados con la dirección principal mayor, lo que tienen que hacer es reemplazar los valores de las tensiones principales calculadas en el punto 1 y con el ángulo que les están pidiendo de 30 grados, determina el valor de sigma y tau para ese plano, ¿no? O sea que esto es lo que tendrían que hacer en el punto 3, que le están pidiendo. Y el punto 4 es similar al punto también del ejercicio 1, que es la deformación transversal unitaria máxima. Ahí lo que tienen que hacer también es buscar entre las tensiones principales la máxima tensión de corte y calcularla, la deformación unitaria, dividiendo la tensión de corte por 2 veces el G y lo tienen determinado. Así que estos serían estos dos ejercicios como para hacer un planteo de los estados planos. Simplemente como un repaso,
nosotros la clase que viene lo que vamos a hacer es trabajar con el planteo de la función de Airy y las soluciones polinómicas, y vamos a ver cómo combinando polinomios podemos representar distintos casos de estado de tensión plana, y vamos a ver, por ejemplo, cómo aplicarlo en caso concreto de la solución de una ménsula, ¿no? Que una ménsula es una viga que tiene una altura bastante importante respecto a su espesor. Entonces lo vamos a considerar como, para el cálculo, como un estado plano, y vamos a ver cómo con la combinación de polinomios obtenemos la solución de una ménsula, que es una viga en voladizo, con una carga en el extremo, en su extremo, para ver y comparar cómo lo hacíamos con el cálculo de estabilidad 1, con las hipótesis de resistencia en materiales, que obtenemos la solución. En este caso sería la solución exacta del problema. Por ejemplo, vamos a ver una de las cosas que se demuestran con la teoría matemática en este tipo de problemas, es que la hipótesis de que las secciones permanecen planas y rotan alrededor del eje neutro, que era una de las hipótesis que se manejaban en estabilidad 1, acá vamos a ver que las secciones se alabean, o sea, hay un alabeo, no se mantienen planas, o sea que la teoría que estamos planteando ahora es la teoría, digamos, es la solución exacta al problema, y lo que ustedes ven en estabilidad 1 es una simplificación que para los casos prácticos, digamos, es valedera, o sea, no les causa ningún problema en el cálculo de piezas. El único tema es cuando tenemos, digamos, secciones muy esbeltas, en donde el espesor respecto a la altura de esa ménsula, una especie de, digamos, de tipo de geometrías, puede haber un alabeo de la sección. Pero para los casos prácticos habituales de cálculo, la teoría que ustedes ven en estabilidad 1 es totalmente aplicable. Y bueno, de esta manera vamos a demostrar cómo con los polinomios podemos armar soluciones que representen distintos estados de carga, como este que estaba mencionando, ¿no? Pueden hacer otros más, o distintos estados de carga, a una ménsula con una carga distribuida, una carga en distintas condiciones de borde, digamos, simplemente apoyada. O sea, bueno, hay muchos casos en los que se pueden representar estados planos de tensión plana. Y con eso vamos a cerrar la parte de estados planos en coordenadas cartesianas. Lo que vamos a trabajar con más detenimiento son los estados planos en coordenadas polares, la aplicación a tubos de pared gruesa y discos rotantes o volantes, que tienen mucha aplicación, digamos, en problemas de ingeniería. Ahí vamos a dedicarle más tiempo a esas aplicaciones que respecto a problema de coordenadas cartesianas, ¿no? Así que, bueno, con esto cerraríamos esta primera parte de los estados planos, y la clase que viene lo vamos a ir cerrando en coordenadas cartesianas. Lo que, cambiando de tema, hablando un poco de las actividades prácticas de presentación, hemos notado que estamos un poco atrasados con la devolución de algunas de las presentaciones, de las entregas que han hecho. Hemos notado que muy pocos grupos están presentando las actividades. En algunos casos han presentado 3 grupos, 4 grupos, y muchos no lo han hecho. Nosotros extendimos hasta fines de julio el plazo para subirlas al campus. No sé si lo habían visto o no, por ahí pasó por alto. No sé cómo vienen con esto, y más que todo pensando en todas las actividades que tienen de los temas que van a entrar en el parcial, ¿no? Si las están trabajando, las tienen ahí empezadas, o las tienen muy atrasadas. No sé, quería saber un poco su opinión o su comentario al respecto. Nosotros estamos a veces en algunos, por ejemplo, una clase teníamos para hacer creo que 4 ejercicios
y de esos 4 tenemos 2 hechos, eh, y así, básicamente. Pero tenemos que terminarlo. Bueno, aprovechen, vamos a habilitarlo ahora también para antes del parcial, que lo puedan subir. Y ya que vamos a tomar el parcial el 26, tenemos la clase que viene eh, el jueves 12 y tenemos el jueves 19 para que, bueno, presenten estas actividades y también, bueno, saquen dudas para el parcial. Acuérdense que las condiciones para aprobar la materia, bueno, también es que puedan acceder a la promoción, es que por lo menos todas las actividades de clase, estas que hacemos en los ejercicios que damos de clase, estén presentados y aprobados. O sea, no les estamos exigiendo los trabajos prácticos completos, simplemente los ejercicios que se dan en la clase. Y bueno, tienen que tenerlos presentados y aprobados para poder acceder a la promoción, aparte de los parciales, ¿no? Así que bueno, nada, no se dejen estar con eso y particularmente con, bueno, ahora que está el parcial, así aprovechamos y pueden estar al día y bueno, sacar todas las dudas previo al parcial, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta de...